Señoras y señores, bienvenidos. Damos inicio al segundo día de nuestro foro empresarial. Agradecemos su presencia una vez más y esperamos que las próximas horas sean igual de enriquecedoras que las de ayer. Para iniciar con este evento, damos paso a María Paula Espinosa, directora académica de EDES, Escuela de Negocios con Propósito, quien nos da unas palabras de bienvenida e introducción a esta segunda parte. Buenas tardes, qué gusto saludarles nuevamente a este segundo día del Foro Empresarial Negocios con Propósito, organizado por EDES Business School y la Universidad Técnica Particular de Loja. Para nosotros es un placer recibirlos en nuestras instalaciones, pero también un placer saludar a todos nuestros alumnos, alumnis, futuros estudiantes e invitados especiales que se conectan a través de los canales virtuales. Sepan ustedes que esta transmisión se abre en vivo a todo el país y luego será un material muy interesante también de formación en cada uno de nuestros espacios. El día de ayer tuvimos el gusto de abordar un tema súper interesante de actualidad y con mucha proyección en torno a todo el ámbito de economía plateada. Han quedado muchas inquietudes, muchos retos puestos sobre la mesa y hoy complementamos con un tema no menos importante, FinTech, con un enfoque altamente inclusivo. Agradecemos una vez más a este selecto panel que nos acompaña. Gracias por su generosidad. Hoy, a través de este espacio un tanto informal, pero muy profundo, vamos a reflexionar sobre sus buenas prácticas, van a compartir con nosotros experiencias, así que aprovechemos al máximo este espacio. Bienvenidos nuevamente y vamos a iniciar con este foro. Buenas tardes. Gracias, María Paula. Vamos a dar paso al panel Ampliando Horizontes, el papel de las FinTech en la inclusión financiera y el desarrollo de mercados emergentes. Hoy exploraremos el impacto transformador de las empresas FinTech en la inclusión financiera y el desarrollo económico en los mercados emergentes. Acompañemos a nuestros panelistas mientras analizan cómo estas están abriendo nuevas oportunidades de acceso a servicios financieros y contribuyendo al crecimiento de economías en desarrollo. Doy paso a Camilo Pinzón, director ejecutivo de EDES, Escuela de Negocios con Propósito, quien será el moderador de este panel. Camilo es MBA y economista especializado en desarrollo sostenible, una de las 50 personas más influyentes en el sector privado en Ecuador en 2019, según la revista Vistazo. Fue presidente de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, AEI, cofundador y miembro de la corporación Líderes para Gobernar. También es cofundador de Startup Ventures y desde 2017 es el representante de Ecuador para la Red Global de Emprendimiento G. Les damos paso. Gracias. Bueno, a todas las personas que están aquí juntándose poco a poco a través de las redes y a las personas que nos acompañan, bienvenidos. Un especial bienvenido a todos nuestros panelistas. Muchísimas gracias por estar aquí. Y recordar que esto es un espacio que tiene un objetivo educativo. Lo que estamos haciendo es poder llegar a la mayor cantidad de personas, estudiantes de nuestras maestrías, estudiantes en general de las carreras de la universidad. La UTPL es una universidad que tiene cerca de 40,000 estudiantes en diversas áreas del conocimiento. Y nosotros como escuelas de negocio hemos estado impulsando en el último tiempo la innovación, y parte de la innovación tiene que ver con abrir nuevos mecanismos de financiamiento, entender cómo generar nuevas oportunidades para hacer educación financiera, y uno de esos compromisos se ha materializado en una maestría en dirección financiera y fintech. Así que les invitamos a las personas que nos están viendo a través de los distintos medios digitales, que poco a poco yo iré haciendo las primeras preguntas, pero también les invitamos a que a través de los chats nos puedan pasar sus comentarios, sus preguntas, y aquí el equipo nos irá pasando. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Realmente es un honor contar con ustedes, y vamos a tener una perspectiva variada, una perspectiva desde un emprendimiento que está trabajando y avanzando muy rápidamente, que nos va a contar Jens en temas de educación financiera, conjuntamente con Claudia, pero además con Claudia nos conocemos un montón de años,
ya trabajando desde la academia y desde la educación. Compartimos, creo, esa pasión y el amor por la educación. Vamos a tener una perspectiva de ecosistémica de lo que ha sido el ecosistema del clúster financiero, entender cómo están colaborando, y esto lo vamos a hacer conjuntamente con un importante representante del clúster financiero, es Diego, y con Catalina Pasos, que también nos honra con su presencia. Muchísimas gracias por estar aquí. Ella representa todo lo que es la institucionalidad del marco normativo y lo que implica generar facilitación de este tipo de procesos en el Ecuador. Así que, como ven, vamos a tener una perspectiva de emprendimiento, de educación, de ecosistemas, clústeres, y también desde la perspectiva normativa e institucional. Así que voy a dar paso a la presentación de nuestros panelistas. Voy a empezar por Catalina Pasos. Muchísimas gracias. Ella es economista con un MBA en finanzas, con experiencia profesional de 33 años, tanto en el sector público como en el privado, y en enseñanza universitaria sobre temas relacionados con finanzas, técnica bursátil, análisis financiero y riesgos. También ejerció como coordinadora estratégica de seguros y valores de la anterior Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, miembro del directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, del Banco de Desarrollo de Ecuador, del Ecuador, y de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, gerente general de Ecuador de la calificadora de riesgos Pacific Credit Rating, directora de normatividad de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, gerente administrativa de ediciones legales, subgerente de Telenexo en el Banco de Pichincha, subgerente de adjudicaciones del Consorcio de Pichincha y directora de Rueda de Información de la Bolsa de Valores de Quito. Tremendo currículum. Muchísimas gracias, Catalina, por estar aquí. Voy a seguir presentando a nuestra segunda panelista, y me encanta que en este panel tengamos dos mujeres tan talentosas y líderes que nos van a contar sus experiencias. Claudia Tovar, co-founder y Chief Education and Impact Officer en Camina, es editora en jefe de la revista para El Aula, ¿verdad? Todo eso está desactualizado, pero en 2012 también es directora de Lupini y ha ofrecido talleres de maestros. Pero bueno, nos conocemos de muchos años de haber generado innovación en la Universidad de San Francisco de Quito, así que muchísimas gracias por estar aquí. Voy a seguir con Jens Tobo Carlsen, en el mundo profesional durante más de 20 años, centrándose en generar ingresos, impulsar crecimiento y diseñar estrategias únicas. Es un emprendedor de Endeavor y ha desempeñado roles de mentoría y dirección en diversas empresas. Yo, como le conozco un poquito más al Jens, también debo contar que ha sido uno de los actores claves de lo que hoy es Betterfly, un unicornio latinoamericano, una persona que estuvo haciendo todo el proceso de fundraising de una startup tan importante, y hoy ha dado el paso a emprender este proyecto Camina justo a sus socios. Y Diego, voy a buscar por aquí, sino también como ya nos conocemos, Diego Utreras, ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, executive en habilidades gerenciales por la Universidad de San Francisco y máster en Leader Business School. Actualmente es director ejecutivo del Clúster Financiero de Ecuador, dirige el Hub de Quito de los Global Shapers y brinda consultorías de gestión empresarial a empresas de Quito. Ha ocupado cargos de representación como presidente de la Federación y de la Facultad de Administración de la PUCE. Eso no sabía. Qué bien, venimos de la misma universidad, ¿viste? Fue ganador del programa CEO por un mes de la multinacional ADECO, y debo yo resaltar que es una persona que está liderando la construcción de un clúster desde hace muchísimo tiempo, y es un gusto tenerte aquí, Diego. Bueno, vamos entrando en materia. Y yo quisiera empezar de lo más general a lo más específico. Y antes de empezar a hablar del tema de finanzas y fintech per se, quisiera que empecemos hablando un poco voy a ir haciendo algunas preguntas, pero voy a empezar preguntándole a Jens, cuéntanos un poquito tu experiencia como emprendedor, lo que hablábamos aquí antes de empezar el foro, lo que implica, y inspirando, sabiendo que detrás de esas cámaras hay personas que están pensando qué implica esto de emprender, de empezar de ser un emprendimiento, de dónde vienes,
Y después preguntarle, para seguir en este primer bloque, a Claudia, ¿cómo es esto también de venir del mundo educativo y meterse en el mundo financiero? Un poco para empezar a conocer sus historias personales. Muchas gracias por escucharnos y gracias por la palabra, querido Camilo, y la introducción. Voy a tratar de no extenderme porque esto es lo que más me apasiona, pero eh, yo siempre emprendí desde pequeño. Vengo de una historia personal que luego entenderán por qué me apasiona tanto lo que estamos haciendo hoy en día, que fue el vivir de cerca lo que implica un problema de deuda familiar que conlleva y que es tan dramático como la generación o el llegar a uno de cada 4 suicidios en el mundo, y eso pasó con mi papá. Pero esos problemas que a veces uno tiene desde joven te generan oportunidades. Y yo creo que esas oportunidades fue el emprender desde pequeño. Y conforme fui creciendo, quizás en los emprendimientos, me fui dando cuenta que era importante tener una visión global. Esa fue la razón por la que con la compañía que yo tenía previamente, antes de Betterfly, fue la primera empresa Endeavor. Endeavor es el ecosistema de emprendedores más importante a nivel mundial. Y la razón por la que nosotros apostamos a ser emprendedores en Endeavor y entrar en ese ecosistema era porque uno se daba cuenta que desde el Ecuador era difícil soñar en grande, que el emprendedor ecuatoriano tiene limitaciones o pone como excusa que viene de un país pequeño, que las oportunidades son diferentes y que en otros países que tienen a veces una población más grande o más acceso, más oportunidades, es más fácil emprender. Y yo creo que fui uno de las personas que se autoconvenció de que eso también era verdad, porque te dabas cuenta de la diferencia que había con el emprendedor brasilero, el emprendedor chileno, el emprendedor mexicano. Decía, sí, o sea, debe ser el tamaño del mercado. Cuando entro en Betterfly y Betterfly realmente, esta compañía, bueno, Camilo habló de unicornio, para la gran mayoría, y me imagino los estudiantes de maestría entenderán lo que es un unicornio, es una empresa valorada en más de $1.000 millones. Para otros, como mi mamá, tiene absolutamente nada de qué significa eso. Y el darme cuenta que desde un país, que el país no tiene nada que ver, lo que tiene que ver para levantar capital y lo que importa cuando haces eso es la pasión que tienes, es el hacerlo con una genuina vocación de hacerlo con impacto y de hacerlo con un propósito más grande que necesariamente el monetario. Y entender cómo funciona este ecosistema de levantar capital, que es un ecosistema bastante ajeno al normal. Uno cuando emprende dice, ok, tener un préstamo, ok, tengo algo de ahorros y emprendo. No, el emprender en grande y el emprender con fondos de inversión requieren una convicción muy grande porque tú estás vendiendo una idea que no existe, y levantas capital en relación a esa idea. Pero cuando me fijé, cuando vi cómo eso funcionaba, quizás desde el ecosistema de Betterfly, te das cuenta que la ambición era mundial, la ambición era global, y eso nos faltaba acá. Nosotros en Betterfly levantamos más de 250 millones a una valoración de $1.200 millones. Y claro, cuando decido salir de Betterfly, porque conecté mucho con la importancia o con la oportunidad de resolver este problema que yo había vivido a nivel de lo que implica este desconocimiento financiero, dije, tenemos que hacerlo desde el Ecuador y tenemos que hacerlo en el formato que lo hacen los chilenos, los argentinos, los uruguayos, los mexicanos, y vamos a levantar la ronda más grande de la historia del Ecuador en esta etapa, y lo vamos a hacer sin un PowerPoint, y vamos a mostrar que en el Ecuador hay talento, y vamos a competir contra todos estos fondos que no le ven al Ecuador necesariamente, capaz con Kushki ya lo ven un poquito más, pero que no creen que desde acá puede haber esa ambición tan grande. Y así nació Camina, nace con esa ambición de ser una empresa global, con un propósito más grande que la compañía en sí, para resolver un problema social en el que nadie se atreve a meterse. Y eso nos ha permitido tener hoy el anuncio cercano que vamos a hacer de la ronda más alta en la historia del Ecuador, en esta etapa presemilla. Haremos el haber contado con inversionistas en 8 países que fueron testigos quizás del trabajo que veníamos haciendo previamente, pero que apuestan en una empresa ecuatoriana para resolver un problema global. Y eso hemos hecho desde que empezamos. Esa convicción es la que nos hizo levantar capital. Entonces,
quizás el mensaje dentro de todo el estrés, porque todas estas etapas implican autoconvencerse que eres capaz de hacer las cosas. Y no siempre es fácil, y siempre viene un camino muy duro. Y te acuerdas lo que vivíamos anteriormente, decías que el día uno es el día más complicado, y eso les pasa a todos los emprendimientos, pero quizás el mensaje es el atreverse a soñar en grande, porque se puede, porque hay talento de sobra, porque las oportunidades no marcan el país, las oportunidades las toma el equipo y el emprendedor o la empresa que está dispuesto a correrse todos los riesgos para llevar una empresa o para llevar una idea a ser grande y a ser exitosa. Así que así nace Camina, así nace un poco mi vida de emprendimientos. Y ahí es donde estamos hoy. Se pueden imaginar este señor convenciéndome en el aeropuerto Quito-Lima. Nos encontramos en un vuelo hace 2 años y medio. Y yo estaba directora de la Universidad de San Francisco en el Departamento de Innovación y Vinculación. Yo he sido educadora toda mi vida y siempre convencida de que la educación es mucho más que educar en las aulas escolares. Es más, las carreras de educación, lamentablemente, no son las que primero se llenan. Es poco atractivo. Me he encontrado con padres de familia en la universidad que decían: yo no quiero que mi hija estudie educación, generalmente las mujeres somos las que nos metemos en esa carrera, porque de eso no se vive bien. Prefiero que estudie administración de empresas. Y yo me acuerdo haber estado muchas veces sentada con esos padres de familia convenciéndole que la educación es una herramienta poderosa que no solamente es para el aula de clase, aunque si lo haces, tampoco no hay ninguna vergüenza en hacerlo. Y cuando me encontré con Jens, que me contaba con esta misma pasión sobre su idea y un proyecto que venía cocinando en su cabeza, y me dijo, y no solo eso, no solamente me voy a ir de Betterfly y voy a empezar una empresa en Ecuador, sino que tú vas a renunciar también y vas a venir conmigo. ¿Cómo? O sea, yo soy educadora y me estás ofreciendo participar en una fintech. O sea, ¿qué rol tengo yo ahí? Y fue muy curioso cómo ahí te das cuenta de la importancia de tener equipos complementarios y tener visiones muy diversas para complementar el equipo y la visión del proyecto. El proyecto de Camina es un proyecto que intenta solucionar el bienestar financiero de la gente. Y para mí, ahí es donde viene mi área de expertise, es cómo la educación es esa herramienta clave, pero la herramienta no como un taller que la gente se gradúa y de pronto acabó el certificado de educación financiera y de pronto ya sabe manejar sus finanzas personales. Ojalá la vida fuera así de sencilla, sino que uno aprende y todo el aprendizaje, desde los niños hasta los adultos, funciona con repetición, con reflexión, con retroalimentación, con muchas oportunidades de guía. Por eso los maestros son tan importantes. Y si nosotros seguimos concibiendo la educación financiera desde un modelo tan limitado de que ya les mandé el panfleto, ya completaron el curso online, ya completaron el módulo, realmente no estamos moviendo la aguja, porque estamos ahorita en Ecuador y en Latinoamérica viviendo tasas de morosidad y comportamientos financieros que nos están demostrando que lo que hemos ofrecido en el pasado es insuficiente. Tenemos que transformar el modelo. Entonces ahí es cuando en el proyecto decidimos meter todo lo mejor del entendimiento del comportamiento humano, que es la psicología del comportamiento, la psicología, la pedagogía, qué es lo que nos mueve en nuestras decisiones financieras diarias y cómo complementamos eso maravillosamente con inteligencia artificial. Entonces tenemos lo mejor de dos mundos para personalizar, para segmentar a los usuarios, para encontrarles dónde están. Porque si bien todos aquí, que levante la mano quien no ha sufrido problemas financieros o quien no ha estado bajo estrés financiero, todos vivimos diferentes realidades y esas realidades tienen que ser respondidas y encontradas en su momento. Y eso es lo que nos ayuda inmensamente la tecnología. Entonces, esa comprensión tan holística es lo que ha hecho que yo creo que este proyecto sea tan especial y tan alentador para mover esa famosa aguja del bienestar financiero que es causante de 1 de cada 4 suicidios en el mundo y que es causante del real estrés que viven muchas personas y que queremos solucionar. Entonces, desde la academia a encontrarme hablando con bancos y hablando con programadores, ha sido una aventura hermosa de entender que lo que aportamos es un aporte complementario y diverso, y tienes que llenarte de equipos que desafíen lo que tú ya sabes. Tienes que buscar a gente que sepa lo que tú no sabes. Muchísimas gracias. Realmente me encanta su historia e inspirar, ¿no? Ir aclarando que aquí son personas que han decidido dejar atrás toda una vida profesional, una vida empresarial para impulsar un nuevo emprendimiento y pensando en grande. Esto como anécdota, y yo le conozco
A Jens nos conocimos porque nos conocimos alguna vez en algún viaje a la playa, pero con la Claudia nos conocíamos, yo le veía dando charlas en el colegio de mis hijos y también trabajando en temas de innovación, porque compartimos la pasión por la innovación, y con otro amigo que además compartimos en clases de cocina, y de repente los tres están en una empresa de fintech. Y decía, a ver, no, esto no me cuadra, no entiendo nada. ¿Qué pasó aquí, no? Y lo lindo es esto, yo sí quiero subrayar, más allá de la anécdota, lo importante que es juntar perfiles distintos para iniciar emprendimientos, tener la valentía de dejar atrás y volver a empezar, de atreverse a tener ese día uno, y estamos viviendo momentos parecidos en la vida. Yo estoy en un proceso parecido, y creo que es muy valioso esto para los estudiantes que nos están escuchando, para todas las personas que se han sumado, que están aquí. El tener estos testimonios de emprendimiento, creo que son inspiradores. Y yo lo que quisiera es, bueno, ya vamos a profundizar un poquito en cuál es la solución de Camina, cómo genera una solución. Está claro que genera una solución a un problema de educación financiera. Pero para poder entender mejor el caso, creo que es importante, Catalina, y luego Diego, que nos hablen un poquito del contexto. Yo sí quisiera, Catalina, que nos aclares y nos cuentes un poquito, antes de entrar en la profundidad de la normativa per se, ¿por qué este tipo de soluciones que estamos viendo aquí empiezan a haber otros? Se empieza a desarrollar el mundo de fintech fuertemente, con empresas de ecuatorianos y obviamente en el mundo. Pero, ¿qué pasa en Ecuador? Por ejemplo, cifras como las que el clúster ha venido desarrollando a través de sus investigaciones, igual la superintendencia, en donde nos habla de que Ecuador tiene problemas de inclusión financiera, problemas de morosidad, problemas en los temas de normativa. ¿Cuál es el contexto en realidad hoy en día, para entender por qué es importante este tipo de soluciones en el Ecuador? Y luego, Diego, te voy a pedir que tú nos hables un poquito de cómo el clúster también está abordando y nos complementes el contexto del Ecuador en lo relacionado a los temas de fintech. Gracias, Camilo. Buenas tardes a todos. Yo también me siento muy agradecida por la invitación, porque nos dan la oportunidad desde el sector público de comentarles qué es lo que estamos buscando con políticas que han sido expedidas y que son importantes para socializar, porque si no, la gente no se entera, no vamos a obtener los resultados que buscamos. ¿Por qué es importante lo que nos mencionaban Jens y Claudia? Porque si ustedes ven en cualquier página web de las instituciones internacionales que hacen estos cálculos de cómo está la inclusión financiera en los países, nuestro país, de las 17 millones de personas que tenemos de población, el 50% está fuera del sector financiero formal. Y eso significa que o está pidiendo prestado a su hermana y no sé a qué tasa le esté cobrando a la hermana, o se va al chulco. Y si ustedes ven también cifras, si comparamos la tasa que paga una persona que está en el servicio financiero formal, que la máxima puede llegar a 28%, cuando estoy en el chulco llego a pagar 1.200% anualmente. Entonces, estar excluido es un costo altísimo para aquellas personas que acceden a recursos. Además, vemos que a pesar de que la pandemia sí dio un empujón importante, de empecemos a digitalizarnos, ¿no es cierto? La transformación digital fue impresionante. El acceso a servicios financieros digitales antes de la pandemia, según datos del Global Findex, era de 30% aquí en el Ecuador. Ahora es del 65%. Pero eso no es porque hemos hecho algo para cambiar, es porque obligadamente tuvimos que hacer. Entonces, en este interín de tiempo, los entes de control del sector financiero, los entes reguladores, que somos dos, la Junta Financiera y la Junta Monetaria, con ayuda del Banco Mundial, levantamos una estrategia de inclusión financiera que fue aprobada el año pasado como política nacional de inclusión financiera. Y ahí lo que buscamos es empezar a trabajar en conjunto, tanto las instituciones públicas con todas esas instituciones privadas que están haciendo algo en temas de inclusión financiera, como es el caso de Camino. Porque aquí viene una pregunta, ¿qué es primero, el huevo o la gallina?
primero es la inclusión financiera y luego la educación financiera o al revés. Ahí tenemos mucho que conversar, pero en realidad el 50% está afuera. El 50% que está adentro no usa todos los servicios y productos financieros como debería usarlos. O sea, puede ser que en mi trabajo me dijeron, abre esa cuenta, entonces yo recibo siempre el sueldo en esa cuenta, saco todo el dinero, llega el dinero, pago y se acabó. No tengo ningún tipo más de uso de los servicios financieros formales. Y eso tampoco, y eso también incide en una baja profundización de la inclusión financiera. ¿Por qué es buena la inclusión financiera? Porque les permite a los países, y esto ya está aprobado a nivel mundial, a influir en el crecimiento. O sea, ayuda muchísimo. Justo veía para venir acá y contarles un informe del Fondo Monetario Internacional del 2021 que dice que el tema de las fintech, cuando ya empezaron en otros países a funcionar, ayudó en más o menos 2.2 puntos porcentuales en el crecimiento del país. Imagínense la inyección que significa eso para todos los sectores, porque esto no se habla solo del sector financiero. Si yo soy una mujer, cabeza de hogar, que pide un crédito para vender las humitas que me enseñó mi abuelita a hacer y recibo este input acompañado de educación financiera, el desarrollo es súper diferente a que lo hiciera yo solita. Porque Haynes decía algo súper importante. Las cifras dicen que el Ecuador es un país de emprendedores. O sea, nosotros en las venas tenemos esta valentía de salir a luchar. Yo también tuve un emprendimiento hace 15 años y me arrepiento de haberlo dejado. Y lo dejé para quedarme, en cambio, en la empresa privada. Y ahora digo, ¿qué fue mejor? O sea, ¿dónde estoy o haber seguido con el emprendimiento? No sé. Pero en todo caso, una de las barreras más fuertes que tienen los emprendedores es esta falta de conocimiento de los temas básicos de cómo manejar sus recursos. O sea, no están empoderados porque no saben. Entonces, atado a estos dos conceptos que les digo, esta falta de inclusión y esta falta de conocimiento, tenemos ahorita dos estrategias que están empezando a implementarse. Por el lado de la Junta Financiera, nosotros lideramos el tema de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Que no les puedo contar detalles porque me imagino que vamos ya a hablar despuesito de más detalles, pero que en resumen, tienen las dos estrategias 4 segmentos vulnerables de la población, que son los jóvenes, las mujeres, las zonas rurales y las personas en movilidad humana. Y buscamos intervenir con acciones que se han priorizado en 5 áreas principales. La primera es el tema de cobertura, también oferta de productos y servicios financieros digitales, porque es lo que tenemos que enseñarle a las personas a utilizar en este momento. Luego tenemos un área especial para el financiamiento a las MIPYMES. Y estos 3 temas tienen que ir acompañados de mejoras en protección al usuario financiero y también en educación financiera. Eso les quiero comentar por el momento. Seguimos. Bueno, Diego, y ahí solo para complementar, y muchísimas gracias, Catalina, por darnos este contexto, y vamos a ir profundizando, pero creo que también tú podrías ampliarnos. Yo me acuerdo que hace poco que estuvimos en la asamblea del clúster, no solamente que está el 50% de personas excluidas, cuando empiezas a ver esto en términos de acceso a crédito, se reduce dramáticamente. Si no me equivoco, creo que es de 2 de cada 10. Bueno. Quisieras que nos cuentes un poquito también de los resultados, del contexto de lo que ustedes han explorado, y por qué es importante este tema de construir clúster, de construir ecosistema, que tal vez son palabras para muchos de ustedes nuevas, y te pediría a ti, Diego, que nos cuentes, ¿no? Solo para generarles la curiosidad. O sea, imagínense un espacio donde están competidores colaborando, bancos, fintechs, etcétera. ¿Y cómo así que se sientan a colaborar competidores? Y esto es lo que han venido trabajando desde el clúster. Diego, por favor, si nos cuentas un poquito. Gracias Camilo, gracias por el espacio. Qué gusto poder vernos de nuevo, Katy, Jens, Claudia, estamos encantados de trabajar juntos.
¿Y de qué se trata? Creo que primero enfatizar en las cifras. Bien decías, 2 de cada 10 ecuatorianos acceden a crédito. El uso de efectivo en el país es crítico. Tenemos en el M1 30.000 millones de dólares. De esos, 18.000 millones están en el bolsillo de la gente y no es trazable, no sabemos cómo, de dónde viene, no tributa y es un problema porque la gente, claro, paga, como bien decía Katy en el ejemplo hace un rato, entregamos créditos informales y la gente no tiene control de sus créditos, empieza a pagar demasiado y no tiene esa educación suficiente. Yo creo que carecemos de educación formal, más aún de educación financiera. Entonces, en efecto, el clúster empieza a encontrar estos desafíos comunes de trabajar. Eh, Creo que para un poco contextualizar vale la pena contarles qué es un clúster. Es un organismo de integración y cooperación sectorial que busca solucionar desafíos comunes para mejorar las condiciones para todos. En esa línea hemos venido trabajando con múltiples actores. Creo que esa es la fortaleza del clúster, tener una heterogeneidad de perspectivas que nos dan una visión mucho más amplia de por dónde empezar a abordar estos desafíos. Entonces, están los bancos, están las cooperativas, están las fintechs, están los habilitadores tecnológicos, estudios jurídicos. Actualmente el clúster tiene 107 miembros. Estos miembros han venido trabajando en 3 ejes: inclusión financiera, innovación financiera y atracción de inversión. Entonces, preguntaba Camilo, ¿por qué? O sea, ¿por qué buscamos este espacio? Creo que al final se trata de sacarnos un rato la camiseta y pensar en el país, pensar en qué necesita el Ecuador para poder desarrollarse. ¿Por qué estamos compitiendo entre nosotros y no competimos con Colombia, con México, teniendo oportunidades y teniendo dólares en el país, sabiendo que tenemos una economía sólida y que viene en crecimiento? En todo caso, tenemos desafíos de seguridad, encontramos algunas cosas que son importantes, pero claro, encontramos la educación financiera como un dolor común y empezamos a trabajar en esta estrategia, una estrategia nacional de educación financiera que venía construyéndose con la Junta. Con Katy estuvimos sentados muchísimas horas desarrollando la estrategia, estaban las superintendencias, estaban los actores del clúster que tienen mucha experiencia, CRISFE, la Red Financiera de Desarrollo, que vinieron construyendo la Asociación de Bancos Privados. Y claro, decíamos, hay muchos esfuerzos que son por separado. La idea es empezar a buscar la forma de articular estos esfuerzos. Por normativa, muchas instituciones financieras tienen que cumplir con una educación financiera, pero encontrábamos que la gente no aprende con un mail, con un webinar, o con un mensaje que te mandan por obligación de, oye, recuerda ahorrar. Es en el cambio de comportamiento que tenemos que impactar. Y decíamos, ¿por qué no vamos entonces a las mallas de los colegios, de las escuelas y colegios, y que sea una línea transversal en la educación de los jóvenes, de los niños? Oye, ahorremos un presupuesto, el manejo de las finanzas. Y empezamos a construir la estrategia. Está implementándose, el año pasado se firmó a través de un convenio interinstitucional, estaba, por supuesto, la Junta, el Ministerio de Educación, el CES y el CENESID en esta línea. Entonces lo lanzamos, es un desafío la implementación porque tenemos que partir de un diagnóstico y no tenemos todas las cifras. Entonces no sabemos exactamente cuál es el estado de la educación financiera. La última encuesta de capacidades financieras que hizo la CAP fue en 2021 y esas cifras no están actualizadas. Entonces encontramos un desafío en saber cómo está la población, pero no quiero sonar tan pesimista, sino más bien darle la vuelta, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo al respecto? Empezamos a articular a los sectores, empezamos a invitar a los miembros, empezamos a proponer a los actores públicos. Nos hemos sentado con Katy, el martes tenemos una reunión nuevamente para revisar las cosas y claro, empezar a proponer estos cambios estructurales. Entonces, el clúster tiene un propósito de competitividad. Creo que la competitividad se soluciona desde varios ejes. Uno de ellos es encontrar estos problemas comunes, darle soluciones y empezar a articular recursos. Algunos de nuestros miembros nos ponen conocimiento, otros nos ponen espacios, nos ponen contactos y empezamos a combinar o recombinar estos recursos para empezar a activar estas actividades. Así que más bien, eso como una introducción, sigo contando como forma. Muchísimas gracias, Diego. Creo que es muy importante resaltar lo que nos está comentando Catalina y Diego. ¿Por qué es tan relevante este tema en Ecuador? 50% de personas no están dentro del sistema financiero. Solo voy a subrayar algunos de los temas que ustedes han dicho. El acceso a crédito accesible, con tasas accesibles, eso se vuelve un tema, realmente una crisis social. Lo conecto con lo que decías tú, Jens. 1 de cada 4 personas en el mundo suicidándose
por problemas financieros. Imagínense la angustia que puede generar el tener que acceder a tasas de interés. Yo no conozco un negocio que genere una rentabilidad de 1.200 que sea legal. Y además, 2 de cada 10 accediendo, solamente accediendo a crédito, 2 personas de cada 10 accediendo a crédito. Entonces, en un país donde tenemos 17 millones de personas, donde tenemos una población económicamente activa, alrededor de 9 millones, si me corrigen ustedes, pero si esto ponemos en perspectiva, con los niveles de pobreza y cuando vemos los niveles de pobreza, además con altísimo énfasis en zonas rurales en el Ecuador, con una aceleración post pandemia, etcétera, etcétera, con todos los problemas que hemos vivido, definitivamente hablar de fintech no solamente es de una oportunidad de negocio, sino estamos hablando de desarrollo, de oportunidad de personas, de darle oportunidad a la gente de salir adelante y en un país de emprendedores donde la gente busca llevar dinero a su hogar a través de proponer un producto, proponer un servicio, no es posible que esto se pueda hacer sin inclusión. Y ayer teníamos un foro, además dentro de los grupos, me atrevo a decir que hay un grupo que no está, y es el grupo senior, que son las personas de mayores de 55 años, de todo lo que es la economía plateada. Entonces, que todavía están activos, porque a veces ayer nos decían, siempre que hablamos de eso es, tú ya me estás poniendo en el grupo de los viejitos, no, estás poniendo en un grupo donde la población en el Ecuador está envejeciendo, obviamente la esperanza de vida, que es algo positivo, está aumentando, y tienes otro segmento de gente que tiene una exclusión, ya no por su capacidad adquisitiva, a veces ni siquiera por su capacidad patrimonial, sino por su edad. Entonces, claro, esto nos lleva a abrir perspectivas de cómo resolver, ¿no? Como decíamos ayer, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo resolvemos este grave problema? Y por eso, al estilo de las escuelas de negocios, a nosotros siempre nos encanta empezar a ver casos y ver soluciones a través de casos, a través de propuestas concretas. Y ahí me quiero ir metiendo más en lo que es la solución de Camina. Y ahí les pregunto tanto a Claudia como a Jens. Yo empezaría contigo, Claudia. Cuéntanos un poquito desde tu perspectiva, teniendo todo este background de educadora, cómo la educación y desde lo que ustedes están generando puede resolver este problema de acceso. Es decir, tú ya nos decías, Diego, ya no se trata de hacer más seminarios y más webinars, sino una educación innovadora y práctica. Y después te preguntaría, Jens, que nos expliques un poquito más cómo funciona ya como una fintech, cómo es el modelo de negocio y cómo esto puede escalar y cuál es la propuesta de negocio y cómo pueden acceder y cómo beneficiarse las personas que nos están escuchando, porque creo que también es bueno que conozcan y apoyar a difundir este emprendimiento que están haciendo en Ecuador. La distribución, lo que... A ver, ¿cómo lo hacemos y por qué desde el ángulo educativo? Y ahorita, Katy, tú dijiste que es primero el huevo o la gallina. Creo que la educación financiera es una herramienta para llegar a la inclusión. La meta más grande y la luz que debemos perseguir es definitivamente la inclusión financiera. La educación es una herramienta nada más. Es una herramienta con esta frase súper trillada de Nelson Mandela de que es la herramienta más poderosa, pero realmente es la herramienta más poderosa. Lo que pasa es que a veces vemos que la educación nos han enseñado y hemos a veces sido víctimas de una educación tradicional que realmente nos causó traumas, nos causó aburrimiento, nos causó pavor, y es lo mismo que enfrentan las personas cuando les hablo de educación financiera. Hemos salido al campo nosotros a empezar a testear este modelo y salir a dar charlas de educación financiera en las empresas, y es impresionante con la energía con que la gente llega a estos seminarios. Es como, educación financiera tienen atrás un bagaje psicológico de muchos bloqueos, de yo soy mala para los números o malo para los números, de que yo no me quiero enfrentar a mi realidad, no quiero ni siquiera poner en números un presupuesto. Entonces, no es que no saben el valor de un presupuesto o no saben que pueden hacer un presupuesto, es que les provoca tanto miedo enfrentarse a lo que puede decir ese presupuesto y que eso me va a empujar a tomar decisiones que no quiero tomar, a evitarme gastos que no quiero evitar. Entonces, es interesante cómo nosotros estamos viendo esta perspectiva de que primero la educación financiera es un acompañamiento de por vida.
Nadie hasta que está en su lecho de muerte está pensando en quién voy a dejar la herencia. Los problemas financieros están siempre presentes en la cabeza y van cambiando en complejidad y van cambiando en dificultad, pero todos necesitamos este reforzamiento todo el tiempo. Entonces queremos quitar esta idea de que es un modulito, un curso que ya acabé, ya estoy listo, sino que queremos, lo que estamos diseñando es una plataforma que es una aplicación que te acompaña todos los días en tus decisiones financieras. Desde las más pequeñas, que puede ser reducir mis gastos de hormiga de mis tentaciones, son los cafés carísimos y tal vez resistir la tentación de comprarme esos cafés, o con quién tomo mi primer crédito y cuál es la tasa más conveniente para un crédito hipotecario, que puede ser la decisión financiera más importante en mi vida en ese momento. Pero eso lo tenemos que hacer sin vergüenza y sin sentirnos juzgados, que es un tema que también hemos identificado súper importante como un bloqueo emocional, que la gente no quiere hablar de los problemas financieros, ni siquiera en pareja. En Ecuador, la segunda causa de divorcio son los problemas financieros. Entonces, ¿cómo abordar esto? Abordándolo desde que la inteligencia artificial y los nuevos mecanismos de LLM, de chatbots, te pueden ayudar siendo ese asesor que no te va a juzgar, que esté informado de tu situación financiera, de las regulaciones locales y de las opciones que hay en productos financieros que son los que más te convienen a ti para tomar esas decisiones en ese momento, de guiarte y acompañarte y sobre todo prevenirte. No sé si fue Katy o Diego que hablaron del tema de la protección. Nosotros realmente desde Camina queremos enfocarnos desde un ámbito de la prevención y la protección. Creemos en que si no hay una sofisticación en la demanda, ¿a qué me refiero? Que como nunca estamos viendo una oferta de productos financieros que están focalizados, las multilaterales, el BID, la CAF, todos han sido súper claros de que necesitamos focalizar esos créditos a esas poblaciones que describieron, jóvenes, mujeres, migrantes, rurales, como nunca hay una oferta en muchas entidades bancarias que están focalizadas a ellos. Pero de alguna manera la oferta mejoró, pero la demanda, que es la capacidad de cómo uso esa herramienta, no está sofisticada. Las personas están utilizando una herramienta que es muy poderosa para el desarrollo, para crecer mi negocio, para comprarme una casa, que es el crédito, como una herramienta que le está endeudando. El ecuatoriano promedio tiene 7 deudas al tiempo y puede tener hasta 12 con diferentes entidades bancarias, incluido casas comerciales, el chulco, la familia. Entonces estamos ante un problema gravísimo que si no lo atacamos desde la prevención, estamos respondiendo a las tasas de morosidad que estamos viendo ahorita, que solamente están agravando la vida de los ecuatorianos y no es que, y lo que decimos es importante y por eso la presencia del clúster, de las redes, porque todos somos corresponsables en este problema. Y no es una cosa que se combate desde un ángulo, es cómo nos sentamos todos en la mesa y respondemos a la idea de cuál es mi rol y cómo colaboro para que en algunos años ojalá podamos soñar que más bien el cliente, el usuario, el ciudadano esté absolutamente abierto, con los ojos abiertos, decidiendo y que no decidan por él y sentir que hay opciones. La gente cuando le preguntas, ¿y por qué cogiste ese crédito de esos intereses que sabes que está mal? Estaba desesperado. El estrés financiero nubla. El estrés financiero te pone en una situación donde sientes que no hay más opciones. Y definitivamente lo que nosotros aspiramos es que Camina sea esta opción donde te haga sentir que siempre hay opciones y puedes refinanciar y puedes aliviar ese estrés financiero que puede potencialmente ser un problema de política de salud pública con los suicidios que está causando. Entonces es un poco el enfoque en rápido de lo que estamos queriendo solucionar. Excelente. Yo creo que es clave dimensionar cuál es el problema. Claudia hizo una excelente descripción de quizás cómo abarcamos nosotros esto, cómo atacamos nosotros el problema, lo que se puede hacer o la oportunidad lo que implica esto. Catalina ha mencionado un tema que es clave, el crédito informal, el chulco. Cuando nosotros empezamos y construimos un poco el modelo de negocio, lo más difícil a veces cuando ya empiezas con la visión y cuando levantas el capital y cuando generas esta ilusión en los inversionistas, es decir, ok, ¿cómo aterrizo esto? ¿Cómo aterrizo esto y cómo genero tracción rápida y cómo mantengo ese momentum de decir, esta es la compañía que va a cambiar las reglas del juego? Y uno tiene que ser creativo, creativo comercialmente y creativo a nivel de monetización para descubrir el formato en el que esto puede llegar a ser exitoso. A veces lo más fácil es decir, listo, desarrollo una aplicación, la gente se descarga, la gente me paga por esto. Mentira. Uno tiene que saber en el juego que está entrando y uno tiene que
ser lo suficientemente hábil de entender cómo uno puede monetizar. La clave de una startup, por más de que levante plata, es alcanzar esa monetización, es ser autosostenible, es generar utilidades, es generar retorno a los inversionistas. Al final es un negocio que quizás tiene menos estrés inicial de hacerlo, porque tienes un capital de trabajo que te permite contar con gente talentosa en el equipo, hacer inversiones de tecnología, pero al final es un negocio. Y ahí es cuando nosotros creo que descubrimos y quizás el aprendizaje más importante para Camina, o la decisión más importante más que un aprendizaje, que fue decir, a ver, acá el enemigo común es el chulco. Acá los bancos no son los enemigos, acá las cooperativas no son los enemigos, están regulados, saben lo que hacen, vienen ayudando a la sociedad históricamente, son motores de crecimiento económico en todos los países. Lo que nosotros tenemos que hacer con los bancos es ayudarles a entender que los usuarios tienen que atacarles desde un esquema diferente. Hablamos tanto de los seguros, de las asistencias que no tienen valor. Un usuario recibe un crédito y ¿qué recibe a cambio? Recibe, sí, el dinero, pero tienes un montón de servicios adicionales. Y dices, ¿por qué no puedo soñar con que esos servicios adicionales que les estás entregando a los usuarios, uno sea este? ¿Cómo uno se imagina ahora y dices, alguien se compra un auto sin licencia? Imposible. Alguien va donde puedes comprar una pistola, te van a vender una pistola sin poder disparar anteriormente a saber cómo haces. Imposible. Alguien accede a un crédito sin acompañamiento, sin ayuda, sin la conciencia de lo que implica la responsabilidad de tener un crédito. Es imposible, debería ser imposible. Hacia allá apuntamos, hacia hacer entender a las instituciones financieras, que por suerte lo hemos hecho, de que cuando un usuario adquiere esa responsabilidad, tiene que hacerla con acompañamiento, tiene que hacerla con un valor agregado único. Y ahí lo que nosotros dijimos fue, vamos a replantear este modelo de asistencias, de seguros, y vamos a entrar con un componente que realmente le genera un valor agregado al usuario por primera vez. Por primera vez un producto que conversa con lo que el usuario está adquiriendo, que es el préstamo. Entonces un usuario que recibe un préstamo y que tú le entregas un vehículo con el que va a manejarlo bien, con el que va a poder crecer en ese préstamo, con el que va a saber por qué tiene que pagar y por qué no, con el que si es que se llega a un momento difícil va a poder refinanciarlo, o va a poder levantar la mano y decir, necesito un poquito más de tiempo. Y desde ese ángulo, entender que el usuario va a ser un usuario más saludable y ayudar a los bancos a que a través de este esquema puedan monetizar. ¿Cómo? Con usuarios mejores pagadores. ¿Por qué? El balance de un banco o de una institución financiera es bastante claro. El balance de una institución financiera es el margen que te queda entre los que te pagaron el costo del dinero y los que no te pagaron. Si tú reduces eso, esto se traslada para una institución financiera en millones de dólares. Y está bien porque es parte de su negocio. Pero nosotros lo que hacemos es habilitar precisamente esa oportunidad para que a través de la educación financiera, que había sido históricamente vista como una obligación o como un gasto incluso, sea visto como un canal. Un canal que al banco le permite tener una relación más cercana con el usuario. Al banco le permite bajar la morosidad de los usuarios. Y por eso Claudia hablaba muy bien de la prevención. Los seguros han hablado muchísimo de la prevención y lo han hecho bien. La prevención al final en los seguros quiere decir que un usuario más saludable es un usuario con menor siniestralidad y por ende es un usuario más rentable para el asegurador. ¿Cómo no? Es increíble, pero a nivel de Latinoamérica y del mundo no existe la prevención en la banca. Somos la primera empresa hablando de una plataforma de prevención para las instituciones financieras. ¿Por qué? Porque la banca lo que ha hecho bien es invertir mucho en captar al usuario y luego te olvidas del usuario y luego vuelves a invertir mucho en tratar de recuperar lo que puedas de ese usuario que no está pagado. Y por esa razón, y porque obviamente hay un tope, particularmente es el problema en el Ecuador de la tasa de interés, los bancos prestan hasta donde pueden prestar, tampoco van a poder perder plata. Y la única opción que tienes entre el préstamo regulado es el chulco. Entonces, la única opción que tienen en este país las instituciones financieras de prestar a más gente es asegurándoles que esta gente va a venir más saludable y va a poder entender la responsabilidad que implica tener un crédito y no entrar en 13 deudas adicionales. Y así es como nosotros entramos en este modelo, así es como empezamos a generar una disrupción gigante en la que los bancos nos empezaron a buscar solos, las cooperativas, las instituciones
en general, los mismos aseguradoras diciendo, quiero esto porque nunca he escuchado algo que conversa tan cercano con lo que la persona está recibiendo. Y ahí es donde camina, yo creo que empieza a hacer esta historia en la que nosotros soñamos de traer una disrupción completa, cómo había sido vista la educación financiera y todo el esquema de asistencias paralelas relacionadas a los servicios financieros y al valor agregado que las instituciones financieras quieren generar. Sí, a ver, la idea es que cuando tú accedas a un crédito, la institución financiera te diga, perfecto, este crédito incluye esta plataforma. Y esta plataforma te va a premiar, esta plataforma va a llegar a un punto en el que te puedes ahorrar una cuota incluso de lo que estás generando, esta plataforma te permite saber por qué no tienes que entender entrar en deudas adicionales, vas a tener tu asesor financiero, vas a poder saber tu índice de bienestar financiera, en donde tomamos variables desde la data cuantitativa, pero también la cualitativa. Tienes este hub de features o de características relacionadas a ese bienestar financiero. Pero esta plataforma, la idea es que solo la puedas tener cuando eres usuario de una institución financiera. La institución financiera sea quien apadrina la necesidad de que tengas este beneficio. Y lo están viendo así, lo están viendo en diferentes segmentos, lo están viendo para fidelizar más a los usuarios, lo están viendo para bajar de nuevo la tasa de morosidad, lo están viendo para cumplir con las regulaciones financieras a través de un esquema mucho más masivo que el de entrar concursos a 3, 4 empresas y sus colaboradores. Entonces, inicialmente lo que nosotros estamos promoviendo, y va a haber la oportunidad de que esto también lo puedas contratar directamente, sí, pero inicialmente estamos promoviendo un cambio en la figura de lo que históricamente se había visto como una asistencia o como un valor agregado en los servicios financieros para que entre esta oportunidad de un producto con altísimo valor para el usuario y para la sociedad. Solo si puedo aclarar, esa monetización y ese modelo de negocio nos permite ser fieles a nuestro propósito de llegar a la población más necesitada. Y si esa población no es cliente, obviamente, de ese banco que decidió ofrecer Camina, esa monetización es lo que nos permite devolver con un programa exclusivo y focalizado a las poblaciones que hemos identificado que podrían ser las potenciales beneficiarias de este servicio. Entonces, no solamente va a estar esto disponible para los clientes del banco, sino que esto es lo que nos va a permitir nosotros activar nuestro programa de devolver y hacer nuestro efecto que se llama Camina Conmigo, que es de ofrecer gratuitamente la suscripción a Camina a estos grupos focalizados que creemos que, a pesar de no estar bancarizados, deberían tener la opción de empezar a bancarizarse. Y no solamente la bancarización regular, porque a veces la bancarización es una métrica a veces de vanidad, porque la subutilización de los servicios bancarios o la bancarización plena es una realidad. La gente no está utilizando los servicios bancarios para que le permita acceder al desarrollo, solamente tienen abierta una cuenta bancaria que subutilizan. Entonces, llegar a esa bancarización plena es lo que nos va a permitir mover la aguja en este comportamiento financiero, sobre todo de mujeres, de jóvenes y de poblaciones rurales que tanto necesitan ese empuje para su desarrollo y bienestar financiero. Gracias, Claudia. Bueno, aquí tenemos un caso súper interesante de cómo hacer e ir impulsando a través de la educación financiera la inclusión. Y me voy a poner un ratito a hacer dos aclaraciones personales para que pueda comprender mi pregunta, Catalina. He estado en la responsabilidad de hacer función pública, así que entiendo lo complejo que es y no solamente a veces depende de voluntad. Pero también he sido inversionista, como se mencionó, digamos, lidero un grupo de inversionistas ángeles y siempre estamos invirtiendo en startups. ¿Y por qué junto estos dos temas? Porque he visto cómo el Ecuador, y esto probablemente es un criterio personal, no sé si compartan conmigo, pero creo que el Ecuador no es casualidad de que tengamos un Kushki. Para los que no sepan qué es Kushki, Kushki es el primer unicornio ecuatoriano, que es una fintech. Pero antes de esto hemos tenido
varias empresas líderes del sector financiero. Estamos hablando desde el Banco del Pacífico, de la época del señor Laniado, que permitió desarrollar un COBIS, que desarrolló Core Bancario, que se usa ahora en toda Latinoamérica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque yo digo que realmente el Ecuador, con las condiciones que tiene, sin tratar de poner un sesgo nacionalista, sino simplemente por la trayectoria de lo que ha sido el país, el sector financiero en Ecuador ha desarrollado una especie de capacidad de generar empresas innovadoras con lo cual hay una oportunidad enorme. Pero también he podido ver con tristeza que esa velocidad y capacidad de innovación no siempre está acompañada por la velocidad del cambio de la normativa, ¿sí? Y eso hace que talentos como los que estamos viendo aquí terminen teniendo esta ilusión de arrancar en Ecuador, termina generando servicios como usuarios en Ecuador, pero no necesariamente generando la industria. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un desafío tanto en normativa como en clúster de acelerar estos temas, ¿no? Entonces, ahí voy a la pregunta, Catalina, de decir, bueno, ¿cómo estamos acompañando, cómo estamos profundizando estos temas con la complejidad que esto implica? Porque hay muchos intereses, a veces no se ve la prioridad de estos temas. ¿Cómo se están acompañando? Por ejemplo, el tema de la normativa, yo he visto que sí, hay obligatoriedad de los bancos de que tengan una educación financiera, pero ¿está considerado este tipo de educación financiera dentro de lo que hoy en día se está midiendo en los bancos? Los bancos están entendiendo que este tipo de empresas, y te pregunto a ti también, Diego, que el espíritu es más de colaboración que de competencia y que hay que apostarle estos temas para ir desarrollando. Entonces, bueno, yendo más superando el tema Camino específicamente, pensando en que queremos desarrollar un sector fintech, esa es la pregunta de fondo, ¿no? ¿Cómo desarrollar agresivamente un sector fintech en Ecuador y captar cada vez más talento, más colaboración y hacer que eso sea una industria realmente potente desde Ecuador hacia el mundo? Creo que es el sueño que nos está planteando Camino. Debo decir que coincido contigo. Yo te conocí en producción, ¿no es cierto? Al Ministerio de la Producción, ahí te conocí. Sí, efectivamente, el tema de la normativa, es verdad, siempre va detrás de la innovación, de las ideas y de la creación de empresas que quieren buscar algo nuevo, y esto frustra, o sea, es frustrante para las personas emprendedoras porque ya hacen todo el esfuerzo, ponen su capital, se queman el cerebro para ver cómo conseguir los clientes, y la norma sale tarde y a veces les limita demasiado. Estoy de acuerdo, pero también les invito a que se pongan un ratito en lo que dice Camilo, vengan al sector público a tratar de ver no solo el árbol, sino todo el bosque. Es bien difícil tomar la decisión de cómo, cuándo y dónde, porque cualquier decisión que se tome desde el lado regulatorio puede empujar algo que dañe más bien en vez de ayudar. En el caso ya específico de las fintech, para ponerles un poquito de contexto, la Asamblea emitió la ley fintech en el año 2022, le dio a la Junta Monetaria y a la Junta Financiera la capacidad de regular. Hay como 7 productos que deben ser regulados en el caso fintech. Ya salió el primero por el lado de la financiera, que es la concesión digital de créditos. Nuestro calendario normativo para este año está ya dividido con una priorización. La que toca, podría decirse, es la de las CEPES, que son las sociedades especializadas para pagos electrónicos. Ya la Junta Monetaria emitió la primera norma, porque ahí tenemos que compartir el tema de la regulación. Ya le dio el espacio, ya le dijo, usted va a poder tener plataformas para ser un medio de pago. Ahora nos toca a la Junta Financiera determinar las características, los requisitos, cuál va a ser su capital, qué es lo que necesita ser una compañía anónima. Y ahí es cuando empieza todo esto de cómo lo hacemos. Entonces es una pregunta, ¿con quién están haciéndolo? Porque tomemos en cuenta que esto es un tema nuevo.
nuevo para todos, nuevo para el regulador, para el ente de control y para los usuarios, porque ya los startups o los emprendimientos que iniciaron ya empezaron a hacerlo a manera de sandbox, Creo que en un este sandbox, ¿no sí. es cierto? Ustedes ya fueron probando y entiendo que son bastantes, no es uno, no son dos, ya llegamos al 100 de fintech que están trabajando. Entonces, como calendario normativo, lo que yo les decía, nos toca ahorita CETES, luego se viene lo que es sandbox regulatorios, neobancos, finanzas personales, y esto va a ser todo el año. Entonces, ¿quién nos está ayudando? Tenemos ayuda de muchos privados y también de organismos internacionales. Para la de concesión digital de créditos trabajamos con el clúster financiero, también estuvo Asobanca, el Banco Mundial también nos está asesorando en estos temas, porque el tema, ¿cuándo las fintech serían un problema para el mercado financiero? O sea, hay una línea roja que no podemos cruzar, que es el tema de la captación. ¿Qué hacen las instituciones financieras? Es intermediar dinero, ¿cierto? Entonces, tienen autorización para recibir los excedentes que cada uno de nosotros tiene, o sea, los depósitos nos pagan un interés por esos depósitos y luego se dan la vuelta y colocan a las personas que necesitamos recursos. Eso es la intermediación. Estas fintech, a excepción de los neobancos, no pueden intermediar. Perdón, Algunas van. Solo para que comprenda, ¿qué es un neobanco? ¿Qué es un neobanco para que te entienda el... Neobanco, según la ley FinTech, van a ser estas entidades financieras que intermedian recursos financieros de manera digital. ¿Ok? Entonces son los bancos digitales. Ya hay la norma para concesión digital de crédito, entonces viene luego la norma para que se creen estas instituciones que van a dar crédito digital. Ustedes deben haber visto en las películas, la gente se mueve ya solo con el celular. Entra al taxi, paga con el celular. Y de repente dice, recibí mi crédito, sí, ya puedo pagar. Es armar un ecosistema financiero que permita al usuario financiero que está incluido, que tiene ya acceso y uso de los servicios financieros formales, a tener esta facilidad. O sea, en realidad yo estoy convencida de que las fintech sí facilitan el acceso a las personas y además simplifican el proceso. Entonces, las fintech ayudan a la inclusión financiera definitivamente. Debemos tomar en cuenta todos los puntos que ustedes han mencionado para cuando hagamos la regulación, definitivamente. Actualmente la Junta Financiera es de puertas abiertas. Diego comentaba, nos hemos sentado con Katy. Es porque nosotros estamos convencidos de que se debe regular con los que van a usar esa norma. Porque muchas veces pasa que no conocemos cómo es la operatividad y se lanzan normas que son inaplicables. Entonces, por ese lado, hemos tenido también, por ejemplo, en el caso FinTech, CITEC trabajó con nosotros en la norma de concesión digital y creo que va a seguir trabajando con nosotros para las otras normas. En el tema de educación financiera, tanto los entes de control, nosotros como reguladores debemos emitir la norma paraguas de educación financiera. Todavía no lo hacemos. Pero ya existía norma de educación financiera tanto para los bancos, o sea, emitida por la Superintendencia de Bancos, como para las cooperativas de ahorro y crédito, emitida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y actualmente la Superbancos acaba de cambiar esa norma. Las dos normas están siendo ajustadas con la ayuda de la CAF. ¿Qué cambios nos trajo la norma de la Superbancos? Ahorita el tema de que ya va a pedir, o sea, pide información para hacer cálculos de bienestar financiero. Es un avance importante. La de las CEPS va a salir más bien con un enfoque de género, todavía no está ajustada, pero yo he tenido también ya reuniones con emprendedores como Camina, porque estoy tratando de recoger qué debería tener la norma paraguas, o sea, la norma de la Junta Financiera. ¿Para qué? Para darle la vuelta y que esa norma no solo traiga obligaciones de que enséñele qué es un presupuesto o enséñele qué es el ahorro, sino también
temas que permitan el cambio de comportamiento de las personas. Eso es importantísimo. Debemos además medir ese cambio de comportamiento. Si yo les cuento a ustedes cuán fascinante es ahorrarles, pagan tal tasa, si te sacas el crédito con tu capacidad de pago tal, todo es números, porcentajes, pero pasa un año y veo que nunca se acercaron a sacar la cuenta o un crédito, o sea, es como que navegar sin llegar a otra orilla, ¿no es cierto? Entonces, ahorita estamos trabajando con, yo pienso que el input del sector privado es fundamental, porque ellos nos hacen ver cosas que desde el sector privado no avanzamos a ver muchas veces. Tengo la fe, también estamos en contacto para la norma de educación financiera con Aflatón. Y mañana tengo una reunión con UNACSUR. O sea, estamos hablando con aquellas personas que nos pueden dar estos puntos que le van a dar un valor agregado a la norma de educación financiera. Tenemos que incluir en esta norma a todos los controlados de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, porque el sector financiero no solo es bancos. Hablábamos con Claudia, en el tema de educación financiera tenemos que segmentar a aquellas personas que están completamente excluidas, aquellas que están incluidas y no hacen uso como personas de los servicios financieros, y también aquellas pequeñas y medianas empresas que, como decía Diego, el 80% de nuestras pymes todo lo pagan con efectivo. Imagínense el riesgo, el terrible problema que significa. Y a nosotros economistas, ¿no? Aquí estamos, bastantes economistas nos enseñan, el endeudarse no es malo, lo malo es sobreendeudarse. Entonces también dentro de mis pymes tengo que aprender a manejar el endeudamiento hasta un punto, porque es usar dinero de otros para yo tener rentabilidad. Entonces yo pienso que estamos por el camino correcto. Este año tenemos que salir con esas normas. Estamos coordinando con la Junta Monetaria algunas de esas normas, pero como les digo, ustedes se acordarán de mí de aquí a 6 meses y dirán, ya salió la norma y no sirve para nada porque me limitó. ¿Cómo me va a poner un capital de tantos miles de dólares? Y el problema es justo ese, el tema es nuevo. La competencia, los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito, yo siento que en este momento ven a las fintech como competencia, no como aliados. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Por ejemplo, las instituciones que hacen microcrédito. El microcrédito es uno de los más incluyentes. El microcrédito ayuda a la gente emprendedora, a la caramelera, al señor barrendero, a que en realidad empiece a mejorar en su vida. Aquellos que hacen microcrédito son generalmente en nuestro sistema, el 70% del microcrédito está otorgado por las cooperativas de ahorro y crédito. Y las cooperativas de ahorro y crédito son las que más lejos están. O sea, las más pequeñitas están en Oyacachi, en el monte, ¿no es cierto? Si es que ellos no pueden digitalizarse porque no les avanza su tasa de equilibrio, o sea, con las justas salen para hacer lo que hacen, las fintech son la solución, o sea, este tipo de alianzas que les permitan transformarse de tradicionales a digitales y así ayudar a sus socios o clientes. Tomando en cuenta algo que ustedes ya mencionaron y que habían conversado en el foro de ayer, a la economía plateada. O sea, en realidad el tema de la digitalización tiene un límite y es justo esta población que no acepta cambiar ya los procesos. Entonces también tenemos que pensar en una educación digital para esa economía. Muchísimas gracias. Y para pasarle a Diego, bueno, ¿qué opinas un poco de qué opina el clúster? El clúster está principalmente compuesto por instituciones financieras, instituciones bancarias. Estoy de acuerdo completamente contigo, Catalina, que no hay que olvidarse de los otros mecanismos de financiamiento. Yo represento uno de esos, que somos los que hacemos financiamiento de riesgo. Y ahí también hay que hacer educación financiera. Imagínate lo que es educación financiera para crédito, lo que es educación financiera para recibir inversión, para manejar sociedades, para administrar, en fin. Pero hay que ir levantando y ya les voy a dar la oportunidad de hacerles la pregunta, decir qué debería incluir la ley de educación financiera para que le vayan pensando, pero
Pero antes de eso, Diego, cuéntanos un poquito cómo ve el clúster, esta sinergia con las fintech, el poder tener este tipo de colaboraciones con fintech. Hoy tenemos este ejemplo maravilloso de Camina, pero hay todo un sector desarrollándose en el país. Sí, sí, es correcto y creo que hay una analogía que puede darnos una perspectiva de lo importante que son las fintechs en el ecosistema. Los bancos, las cooperativas pueden ser unos buques muy grandes que tardan un poco de tiempo en dar la vuelta, pero las fintechs son unas lanchas rápidas que te permiten llegar donde no llega el banco. Entonces, hemos detectado esto desde hace 2 años en el clúster y empezamos a impulsar una vinculación efectiva entre las fintechs y los bancos. Empezar a encontrar desafíos en sus métodos de llegar a la población excluida y permitirles que se conecten con los bancos. Hay que dar un poco de seguimiento y buscar espacios, porque en efecto todavía hay un poco de resistencia, pero creo que es súper importante y son tendencias globales al final, ¿no? Creo que las fintechs en el mundo están moviéndose, llegan acá, los neobancos que bien mencionaba Katy, Nubank, que es un ejemplo clarísimo, Revolut en Europa, entonces creo que hay espacios para que se pueda mover aquí. Yo creo que el clúster ha venido trabajando muy de la mano con el regulador, con los privados, tratando de aportar una perspectiva que no haga política pública desde la oficina, sino desde quienes están viviendo el día a día la necesidad de educación financiera. Creo que hay unos segmentos que no los hemos mencionado que primero tienen que solucionar ciertas necesidades, por ejemplo, conectividad. Creo que si nosotros queremos llegar con soluciones de educación financiera, de inclusión financiera, tenemos que garantizar que hay Internet. Hace poco nos reunimos con el INEC y nos contaba que el 61% de las casas tienen Internet fijo, pero nos está faltando el tema de Internet móvil. ¿Qué pasa cuando no llegas a la ruralidad con una oportunidad para esas personas que necesitan igual conectarse, hacer transferencias, pagar con una billetera digital? Creo que hay una perspectiva interesante respecto a las Big Techs. Llega Apple Pay, llega Google Pay, llegan las grandes que también están buscando entrar en estos espacios. Vemos el ejemplo de Alibaba con Alipay y cómo pagan y cómo funcionan en otros espacios. Entonces, claro, son ideas que tal vez se ven lejanas en el Ecuador, pero creo que debemos propender llegar hacia allá. Creo que la implementación de la estrategia de inclusión financiera y de educación financiera es un deber que tenemos con el país, con la gente, es brindarles oportunidades a las personas. Creo que al final el permitirle a un emprendedor, una emprendedora, el acceder a un crédito es generarles crecimiento, generarles desarrollo y creo que eso es parte del camino. Como clúster, creo que el principal aporte es articular a los expertos. Nosotros eso hacemos, o sea, más allá de que estemos nosotros conectando los puntos, es conectar quienes están en el día a día, los buros de créditos, por ejemplo, con toda la información que tienen respecto a la colocación de créditos, de la calificación de riesgo, lo mismo, lo propio con las tarjetas de crédito, lo propio con las academias. Entonces, buscar esa sinergia, esa triple hélice que llamamos entre la academia, el público y el privado para generar una solución, creo que es súper valioso. Entonces, creo que los dos lados, ¿no? Las fintechs, edtech, todo lo que se mueve en insurtech, es una tendencia que va a moverse, que llega y que creo que, bien lo hemos dicho, la innovación avanza más rápido que la normativa, pero creo que es importante reconocer que los oídos que ha tenido la Junta Financiera como un ente regulador para poder proponer cosas es súper valioso. Y aprovechar esas ventanas, esas oportunidades que desde la Junta nos brindan para empezar a presentar estos cambios. Tengo una pregunta. Nosotros como Escuela de Negocios y Universidad somos, ya estamos siendo parte formal del clúster y la pregunta que te hago es, ¿qué les recomendarías a los estudiantes que nos están escuchando hoy, que quisiera un poco dar el perfil, porque no todos son estudiantes eh, jovencitos, digamos, que están en etapas iniciales. Nosotros tenemos estudiantes de distintos niveles profesionales, de empresas, muchos de ellos trabajan en el sector financiero. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿cómo participar del clúster en estos espacios que están abriendo, en estos espacios de articulación desde la academia? ¿Qué esperarías que nosotros hagamos y qué nos pedirías que nosotros activemos? Porque aquí también tenemos docentes, tenemos directores de maestrías, directores de escuelas, entonces muchas de las personas que están sentadas aquí tienen influencia sobre miles de estudiantes. Entonces,
¿qué nos pedirías y qué nos recomendarías, aprovechando también que tienes un espacio de docentes y de academia aquí presente? No, primero agradecerte, pues Camilo, qué gusto recibir esa apertura desde la universidad. Y yo creo que la primera y muy importante es que cuando nosotros llegamos con una propuesta, tiene que tener un bagaje académico, una investigación técnica, para que los argumentos con los que llegamos no respondan a un interés político, sino a una necesidad real. Y creo que el llamado para hacer, los llamados para hacer esa parte, en efecto, son los docentes, los PhDs, las universidades, los estudiantes que están haciendo sus maestrías y necesitan presentar sus tesis, que consideren estos espacios. Creo que el clúster necesita ese conocimiento técnico y más bien agradecerles por ese espacio. La segunda es que creo que en general los ecuatorianos tenemos una suerte de resistencia hacia el sistema financiero y creo que responde a un histórico que ha venido pasando desde 2020 con el feriado bancario y todo lo que vivimos en ese tiempo. Entonces, bien lo decía Jens, el sistema financiero apoya a la economía, es un eje transversal para la economía, si es que le va bien, si es que otorgamos créditos, entonces todo empieza a desarrollarse. Entonces, ¿por qué no empezamos a cambiar esa perspectiva en la gente? O sea, ¿por qué le vemos al banco, a la cooperativa como que chuta, esos manes me cobran un interés, me sacan la madre? Y no se trata de eso, estamos generando oportunidades. Y lo que falta es conocimiento. Cuando estás sacando un crédito en el Chulco, estás poniendo en garantía a tu familia y una tasa de interés que llega, como bien decía Catalina, a los 1.200%. Entonces creo que si tenemos la oportunidad de eso, creo que lo conversábamos a la entrada con Katy, es eh, formador de formadores. Creo que los profesores todavía, no sé si en las universidades, pero en los colegios, necesitamos entregarles información para que puedan entregar a los estudiantes de educación financiera, darles los contenidos. En la estrategia que construimos en conjunto, hay una parte de conocimiento y cultura, donde tiene que tener un eje transversal el contenido que les vamos a entregar a las personas y que esté adecuado al diferente público. ¿Por qué no le vamos a enseñar lo mismo a un niño de una escuela que a una persona de la economía plateada o un migrante? Entonces creo que es importantísimo que se participe activamente en estas mesas de trabajo. Y creo que la siguiente es pensar en país, ¿no? O sea, dejar un poco de lado los espacios, los intereses particulares para pensar en qué necesita el país. Yo creo que si la gente tiene oportunidades, tiene educación, tiene acceso, tiene facilidades, tiene internet, tiene aplicaciones que le facilitan la vida, creo que les estamos dando más oportunidades de las que tienen. Y eso creo que es bien valioso, o sea, llegar a la gente. Gracias, Diego. Bueno, para ir cerrando, voy a hacer una pregunta que me ha llegado a través del chat. Y luego les voy a pedir que cada uno puedan concluir en un mensaje de qué recomendaciones dan para potenciar todo lo que es el sector fintech, el tema de la educación financiera y la inclusión financiera en el Ecuador. Pero antes de dar el último paso, bueno, la pregunta obvia que les voy a hacer es, ¿qué recomendarían ustedes que esté en una ley de educación financiera en el Ecuador? Y la siguiente pregunta, gracias. Y la siguiente pregunta que tiene que ver con lo que nos pregunta una de nuestras estudiantes, se llama Mayor Izquierdo, es estudiante de MBA, está haciendo su tesis en temas de fintech, y lo que ella también pregunta es cómo incluir todo el tema de educación financiera asociada al financiamiento educativo. Más específicamente, por ejemplo, ella dice si se puede incluir todos los temas de seguros de desgravamen o cómo incluir la norma de la concesión digital para regular el servicio para estudiantes universitarios, iniciando desde la educación financiera, seguros, tarjetas de crédito, préstamos para proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, nosotros que estamos todo el tiempo en esto, siempre el tema de la educación nosotros creemos, pero el acceso a financiamiento es complejo. Y después yo voy a dejar una pregunta para ya ir cerrando, es el tema esto es un criterio personal y a veces cuesta hablar de esto. Como yo no represento a ninguna institución financiera, puedo preguntar, ¿cómo vamos a ir viendo todo el tema de revisar la regulación de topes de tasa en el Ecuador? Porque si obviamente tú haces una educación financiera y tu siguiente alternativa, en siguiente la norma es del Chulco, tú tienes una brecha enorme, entonces también son temas que tenemos que empezar a pensar. Entonces, empecemos por las más fáciles.
Tal vez qué recomendar en estos términos y después nos pasamos con la última pregunta para este lado y hacemos un cierre para terminar. Me encantó la analogía que dijo Diego acerca de los bancos o las instituciones financieras como buques, porque a mí me advirtieron, me dijeron, sales de una entidad que es la universidad, que también tienden a ser estructuras un poco duras de cambiarse y estructuras históricas que han estado tan presentes en nuestra sociedad que a veces son duras de cambiar y me dijeron, uy, te cambias a trabajar con los bancos, eso es aún más difícil. Pero realmente ha sido una grata sorpresa para mí y para Camina encontrarme con una apertura absoluta, no solamente de las entidades financieras, sino de todos los reguladores. O sea, el encuentro con Katy fue muy particular, compartimos una experiencia dura, pero al mismo tiempo creo que nos hizo ver la vida de una perspectiva que nos acercó un poco. Y de pronto me he encontrado no solamente con la Junta, con una apertura a decir, estamos abiertos a retroalimentación, estamos construyendo esto juntos, somos un ecosistema y toda esa mala fama que a veces se puede dar de esa rigidez y verle a los entes reguladores como estas entidades históricas con la última palabra y súper cerradas, la verdad es que ha sido una grata sorpresa para nosotros encontrarnos con solamente aliados y creo que estamos en un momento mágico que no creo que eso ha pasado en nuestra historia. Estamos viviendo momentos que el clúster, la Red Financiera de Desarrollo, la Junta Monetaria, han abierto absolutas las puertas a fintechs a decirnos, estamos aquí prestos porque ustedes son parte del ecosistema y queremos apoyarnos mutuamente y no por intereses particulares, sino porque todos compartimos el genuino interés de buscar el bienestar financiero y la inclusión financiera. Entonces, las recomendaciones la han recibido y estamos trabajando en ellas y han tenido toda la apertura para conversarla y han sido horas de conversación. Entonces, más bien agradecer de la apertura y creo que al final no son instituciones, son personas las que representan y estamos muy afortunados de tener a personas comprometidos con el Ecuador, liderando organizaciones y redes que están trabajando en pro de los ecuatorianos. No me queda duda de que estamos en un momento oportuno y coyuntural para hacer esos cambios. Entonces, por ese lado, más bien, es una lista larga y hay total apertura para aplicarlo y usarlo. No quieres contestar qué debería incluir. Sí, tú que vienes del sector universitario, ¿Qué debería ¿y cómo se relaciona Camino con el financiamiento? Porque el tema de estudiar está muy vinculado a veces al crédito, ¿no? Sí. Es curioso porque cuando te pones a ver las áreas temáticas que debería incluir el pensum de la educación financiera, hay varias propuestas, ¿no es cierto? El BID propone 20 temas, después por otro lado tienes a otras organizaciones diciendo, no, son 10 los esenciales. Yo me atrevo a decir... Yo creo que la pregunta, perdón que te corte, es más desde la perspectiva del acceso a financiamiento para poder estudiar. Y que a veces eso también requiere educación financiera. Cómo financiar tu carrera, cómo financiar tus estudios, que no siempre es fácil y es una cosa que también te limita. Más que desde qué debería tener, sí. O sea, O cómo camina, no hay una sola solución y otra vez creo que entra dentro de una problemática mucho más compleja de solamente responsabilizarle quizás a tener créditos estudiantiles. Creo que Estados Unidos es el mejor ejemplo de ver cómo eso realmente ha causado una bola de nieve gigante, donde tenemos estudiantes endeudados de por vida por tratar de aspirar a tener una educación universitaria y eso no debería ser. Tenemos a otros países ofreciendo educación universitaria gratuita, que tampoco creo que es el otro lado del espectro de la solución. Pero sí creo que debe haber un mayor compromiso de entender que definitivamente, y esto viniendo desde la academia, que los títulos universitarios definitivamente es un avance para el desarrollo impresionante y no debería ser exclusivo para una minoría, sino debería tener acceso. Entonces, sí deberíamos focalizar una oferta mayor, más accesible y más comprensible a la realidad de muchos estudiantes que se pelean por cupos universitarios cuando debería ser un derecho universal. Entonces, sí hay una fina línea en donde esto debe ser regulado, y ahí entiendo la complejidad de lo que decía Katy de la regulación es delicada, pero definitivamente la oferta a financiamientos debería tener un mayor acceso, pero una mayor comprensión con otras calificaciones de riesgo, entendiendo la situación que están los estudiantes tan jóvenes empezando a estudiar. Sí, hay una linda línea de oportunidad para que la trabajemos a futuro, ¿no? De cómo educar a la gente para que sepa cómo financiar adecuadamente sus estudios. No sé si quieres complementar algo, James, o... Ya, ok. Y bueno, aquí voy con las preguntas más difíciles, Catalina, y con eso vamos haciendo Las recomendaciones. Sí. No es fácil lo que queremos hacer. Es cambiar la cultura del país.
es meternos en la cabeza estas nuevas ideas de que un tema que es temido, porque en toda mesa de reuniones que yo tengo o en un café con mis amigas, o sea, cuando se empieza a hablar de finanzas, la gente huye. O sea, es como que le tienen temor. Entonces, este trabajo tan fuerte que tenemos que hacer no depende de una sola persona o de una sola institución. Las políticas nacionales públicas ya están emitidas. La coordinación que vamos a hacer en esas mesas de trabajo es súper importante porque vamos a tener el input de todos, ¿no es cierto? La academia va a ayudarnos. Justo hace 15 días estaba yo en Loja, conociendo la UTPL, que me encantó, nunca me imaginé que era tan grande. Y hablaba con María Paula y Angélica sobre el tema de formador de formadores. Esto debería salir de la academia. Qué lindo que los mismos profesores enseñen a los profesores de las escuelas cómo se debe enseñar educación financiera. Por el otro lado, ¿hay una norma de educación financiera para bancos y cooperativas? Sí. Las instituciones financieras lo ven como una obligación, cuando en realidad es una inversión. ¿Y por qué es una inversión? Porque qué mejor que yo tenga para mi negocio clientes que saben manejar los recursos. Porque si no, luego a la vuelta de la esquina ya no me van a pagar. Entonces, también tenemos que cambiar el chip por ese lado. Desde el lado del regulador, tratar de ser más oportuno, sí, estoy de acuerdo. Y también seguir escuchando y seguir viendo cómo ir mejorando los temas. Esto de los ambos regulatorios me encanta porque es un espacio en donde se va a probar los productos. Ojalá que ya. ¿Qué es un sandbox regulatorio? El sandbox regulatorio es un programa en el cual el sector privado le propone al sector público, digamos, les pongo un ejemplo, el Banco Central. Ahorita ya existe norma para los sandbox regulatorios desde el lado de la Junta Monetaria. Entonces, digamos que quieren hacer un producto para medio de pago. Entonces, lo que hace es, va al Banco Central, se sienta, explica el producto y le dice el Banco Central, ok, me parece un buen producto, pongamos 6 meses de prueba y empiezan a probar. No hay una regulación para ese producto. A los 6 meses evalúan, ven cuáles son las incidencias y sale la norma. Eso es maravilloso porque, claro, en clases vemos todos los temas de innovación, ¿no? Entonces, básicamente son espacios de ensayo-error y que se abra en la normativa la posibilidad de hacer esto que se conoce como los sandbox, que básicamente es un lugar donde tú puedes jugar con la arena, ¿no? Y ver qué pasa. Realmente es un avance gigantesco. Correcto, esas son normas innovadoras. Y también desde el lado de los usuarios financieros. En este país el quejarse es un pecado. Yo recuerdo haberme subido a un bus. Ya el rato de bajarnos, no sé si les ha pasado, pero los buses no frenan, desaceleran. Entonces, cuando la señora mayor, era un adulto mayor, quiso bajarse, se cayó, porque es alta, ¿no? El rato que tú bajas. Y claro, yo me quejo y le digo, señora, pero por favor, frene bien, porque la señora acaba de caerse, porque ¿qué hizo el bus? Ahí sí frenó, no completamente, vio por el retrovisor, la señora se paró y aceleró. Y ahí yo me quejé. Y en ese instante el bus frenó completamente. Señora, bájese. Le digo, no, esta no es mi parada. Y la gente del bus se reía en vez de como que quejarse porque no estaba bien lo que hizo. Si le asemejamos al tema del sistema financiero, por favor, no se queden quietos. Quiero un crédito, ok, me voy al banco 1, me voy al banco 2, me voy a la cooperativa 1, comparo y digo, ¿me conviene? ¿Cuál me conviene más? ¿La tasa es más alta? ¿La cuota es más alta? ¿Me dan mayor plazo? ¿Cuál es más fácil? ¿Qué requisitos tengo? Por favor, no se queden en una zona de confort. Para eso no se necesita educación financiera. Para cuando ya hagan esos comparativos, startups como Camina nos van a dar la posibilidad de llamar. ¿Una tasa del 17% es aceptable? Sí, señora. 17 es la tasa máxima que tiene ahorita la regulación. Pero si no sale del usuario financiero ese reclamo, esa necesidad de obtener el mejor producto, tampoco las cosas van a cambiar. Entonces es un trabajo conjunto, todos tenemos que poner la mano. Reflexiones finales. Reflexiones finales. Diego. Vale,
Bueno, yo creo que hay un tema que siempre importante toparlo y lo preguntabas tú, Camilo, y es el tema de la tasa. La tasa al final responde o debería responder a los cambios coyunturales que tenemos. El costo del dinero en el mundo es más alto. La Fed el año pasado subió de 0,5 a 5,5 en 6 meses para controlar la inflación. Pero desafortunadamente el costo del dinero en el Ecuador sigue subiendo y el costo del ingreso, el ingreso que tenemos, no sube. Entonces, tenemos un desafío ahí y claro, mientras más alta es la tasa, más riesgo podemos asumir y podemos llegar a otro tipo de segmentos, pero si es que no tenemos una liberación o un esquema que nos permita entender o otorgar más crédito a esas personas, pues creo que todavía podemos excluir a ciertas personas. Es un trabajo conjunto, como bien dice Katy, o sea, yo creo que es sentarnos a conversar, es buscar los caminos adecuados para que esto cuaje y genere beneficios para todos. Entonces, más bien las puertas abiertas, más bien nosotros aprovechar esas puertas abiertas y entregar la información y sentarnos a trabajar para eso. Creo que la norma de educación financiera tiene que evolucionar como evoluciona todo. Creo que es importante que se estandarice también. Hay una norma que rige para el sector popular y solidario y otra para el sistema bancario y creo que es importante que haya ciertas similitudes en eso. Creo que el apoyo de los multilaterales es súper importante, tener a la CAF haciendo esta gestión creo que es súper valioso. Y claro, nuevamente nosotros poner a disposición el conocimiento, la información que se tiene dentro del clúster para poder entregar. No creo que se trata solamente de juntar a la red, sino de aprovechar lo que tenemos en la red para poder entregar como insumos para tomar mejores decisiones. Yo creo que las decisiones, las mejores decisiones se toman con más información y si podemos aportar en eso, pues encantados, Katy, y en general para aportar. Como reflexiones finales, creo que la articulación con la academia también es súper importante, Camilo, el poder sentarnos a pensar en qué tipo de investigación, qué tipo de información nos permite encontrar esos huecos en los que podemos aportar. Y por supuesto, con Camina, pues trabajar juntos, trabajar de la mano, bien decía Katy, qué fácil sería para el usuario financiero llamar y decir, oye, está bien una tasa del 17 y que te digan que sí, que no. Pucha, es valiosísimo, o sea, es valiosísimo para la gente. Creo que a veces el desconocimiento genera miedo y esa resistencia, pues, desencadena en otros tantos problemas sociales que tenemos en el país. Así que creo que es bien importante trabajar de la mano. Creo que la comunicación abierta, sincera, desde ese interés genuino de cambiar, de mejorar las condiciones para todos, creo que es importante. Y buscar esos espacios de encuentro. Creo que ahí empatamos mucho, Camilo. Esto creo que es muy importante. Creo que tenemos que llegar a los oídos adecuados. Es valiosísimo que estés aquí, Katy, que puedas darnos esos espacios. Y por supuesto con la Junta Monetaria, con el Banco Central, con el Ministerio de Finanzas, con las superintendencias. Creo que es bien importante eso. Y nuevamente, desde lo técnico que la academia aporta, creo que es más fácil que hablar solamente desde el ideal y de lo que quisiéramos que sea, sino de lo que realmente se necesita. Eso como un mensaje y nada, tal vez vale la pena contarles, este año hemos escogido 7 temas en el clúster para trabajar. Antes teníamos tal vez un abanico mucho más grande y uno de ellos es el sandbox. El sandbox es una oportunidad bien importante para el país para traer esas fintechs. Creo que nuevamente los dólares que tenemos en el país vuelven a ser interesantes para los inversionistas, ¿no? O sea, el hecho de no tener una moneda de cambio al momento de plantar aquí tu empresa, creo que le da ya un valor, solo eso, un valor adicional. Entonces aprovechemos esos areneros, implementemos, traigamos la información de fuera estos días presentaremos un poco más de información en esa línea. El tema de género, hay cifras que nos dicen que las mujeres administran mucho mejor el dinero que los hombres y no tengo ninguna duda, no me cabe duda. De hecho, tienen índices de mora más bajos, pero vemos que los créditos no se colocan, no avanza. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, este año, bueno, diagnostiquemos por qué no podemos llegar a ese segmento importante. Y la otra, el uso del efectivo, les arranqué diciéndoles eso. O sea, yo creo que el uso efectivo en el país es un riesgo, es inseguro, vacunas, hay tantos problemas alrededor de seguridad, el costo de imprimir dinero, el costo de traer dólares acá es altísimo. Entonces, empecemos, hay medios de pago digitales, veíamos unas cifras en un par de eventos esta semana
Y claro, en Estados Unidos, en China, está en el cuarto o quinto nivel el uso de efectivo. La gente paga con el celular, con sus billeteras. Entonces, yo creo que podemos propender a eso y pues llegar con una estrategia como hemos construido. Creo que es importantísimo darle seguimiento a la estrategia de educación financiera. Ya se logró la firma del acuerdo interinstitucional. Entonces, pucha, hagamos todos los esfuerzos que estén en nuestras manos para que eso se dé, o sea, para que los niños serán resultados que veremos en el larguísimo plazo, tal vez 6 años o más, para poder ver esos cambios, pero qué mejor que empezar. O sea, demos el primer paso y empecemos a implementar eso en los mensajes. Y nada, invitarles a estar conectados, a ver lo que estamos haciendo. Creo que al final es un esfuerzo de ecosistema, como bien decía del inicio Camilo, no es más que empezar a conectar los puntos, esos puntos que están desconectados y que el rato que suceden estas sinergias, pues suceden cosas extraordinarias. Así que eso como mensaje final. Muchas gracias. Y les paso el micrófono, Jens y Claudia. Y Buenísimo, y para no cansarles y aburrirles a todos que ya deben estar queriendo ir a las casas. Eh, Claudia hablaba de la gran aceptación que ha tenido nuestra empresa en todo el entorno. Instituciones financieras, entes regulatorios, eh, pero no es coincidencia. Y no es coincidencia porque nosotros, desde que iniciamos esta compañía, la construimos con un propósito más grande que un propósito monetario, propósito de ayudar a la mayor cantidad de personas que podamos. De la misma manera, las fintechs que están entrando en el mercado y que hemos hablado, y que yo, al ser parte de una de estas, sería hipócrita no promover que estas cada vez entren más empresas, pero sí invito a todos los estudiantes, invito a los profesores, invito a directores a que impulsen startups con un propósito genuino, con el propósito de ayudar a la mayor cantidad de personas. Cuando tú haces eso, cuando tú realmente estás encontrando una preocupación que comparten millones de personas, todo se alinea. Se alinea la inversión, se alinea los actores, se alinean las instituciones financieras en nuestro caso que dicen, esto es lo que yo quiero, porque yo genuinamente también quiero que alguien me ayude, pero ¿en quién confío para que lo hagan? Confío en quienes yo creo que realmente están acá y crearon esto para ayudar. Eh, Esa es la clave del emprendimiento. Nosotros hemos visto muchas fintechs que también ahondan en el problema de créditos, lamentablemente, y eso es a lo que los bancos le tienen miedo. Una fintech que tiene un incentivo de prestar y como sea prestar porque quiere mostrar tracción y quiere mostrar a los inversionistas que está prestando y mira cómo presto acá y esta gente no le hubiera prestado un banco y yo sí le presté. Pero realmente ese usuario necesitaba que le preste, realmente le prestaste en las condiciones que tenías que prestarle. ¿Realmente lo hiciste con conciencia de que le estabas ayudando o te estabas ayudando a ti a mostrar tracción y un incentivo perverso en relación a lo que realmente estás promoviendo, que es esta famosa inclusión? Por eso en nuestro caso, y no digo que ese tiene que ser el caso de todos, por eso en nuestro caso dijimos, no, nosotros nos vamos a aliar y vamos a ser el mejor aliado que tengan las instituciones financieras a nivel mundial. Pero creo que el mensaje con el que yo quisiera que se queden es emprender, pero emprender con propósito, un propósito claro y con la certeza de que a través de estos emprendimientos se puede ayudar a muchísimas más personas de las que uno piensa. Así que, gracias. maravilloso mensaje, gracias. Contigo Y cerramos. solamente para complementar un poco lo que ya hemos dicho, creo que destaco muchas cosas de lo que han dicho mis compañeros panelistas, que honor estar aquí con ustedes. Es que primero, la proactividad del usuario. Creo que una de las cosas que tenemos que alejarnos en la educación financiera es del victimismo. De, ay, yo no sé, a mí no me dijeron, es que a mí siempre el banco me clava esto. Aquí creo que tenemos que movernos y esto es yo creo que una lección como ecuatorianos de movernos desde esa posición a veces de culpar lo que me da el Estado. ¿Qué hago yo por el país? Y yo creo que todos tenemos una corresponsabilidad y creo que parte de la educación financiera es mostrar un poco más de proactividad en decir, yo quiero tomar control sobre mis finanzas y yo puedo decidir. El devolverle la decisión al usuario es un cambio radical en la educación financiera y creo que, no digo todas, pero ha estado mal focalizado y creo que es importante rescatar lo que dijo Katy de
de pregunta, hazte cargo a veces, y esto va al tema también de género, que también dijo Diego, de que queremos entender un poco más de por qué las mujeres no acceden a crédito, y nos encontramos con muchas barreras psicológicas que nada tienen que ver con la tasa, ni nada tienen que ver con la entidad bancaria que te está ofreciendo el crédito, y todo tiene que ver con nuestra mentalidad financiera como mujeres, de que tenemos miedo, de que no queremos enfrentarnos a deber, de que también nuestra capacidad de ser mejores administradoras del dinero también nos limita la capacidad de riesgo. Entonces, ¿cómo manejamos las cosas que nos hacen buenas, pero también que nos cohíben al momento de crecer nuestro negocio, de enfrentar a contratar más gente para crecer? Entonces, creo que hay que entender las variables desde una óptica que no se ha visto antes. Los bancos, las instituciones financieras, los economistas financieros han sido expertos en buscar variables cuantitativas medibles, porque eso nos permite medir y hacer los famosos estudios que nos den las estadísticas que todos quieren ver. Pero creo que hemos invisibilizado un poco o hemos dejado para después todas las variables cualitativas que nos permiten ver comportamientos que son proyectivos, que nos permite ser mucho más inclusivos con poblaciones, que no estamos castigándoles por su pasado demográfico, por ser mujer, por ser rural, por tener esa edad, sino por mi posibilidad de comportarme mejor en el sistema financiero, por mis capacidades financieras a futuro. Ahí es donde encontramos la verdadera inclusión financiera. Entonces, mi conclusión sería, estamos viviendo un momento único de cambiar esa aguja, de cambiar comportamientos, de movernos del victimismo y movernos a una acción mucho más optimista de que sí podemos, que no tenemos nada menos que cualquier otro país en el mundo, es más, estamos más privilegiados que cualquier otro país en el mundo por muchas razones geográficas, pero es momento de más bien salir de ese momento y tomar control de las finanzas, y eso va a tomar control de todo el desarrollo del país. Muchísimas gracias. Bueno, yo en nombre de la Escuela de Negocios de la Universidad, solamente quiero agradecerles por este espacio que ha sido riquísimo. Creo que hemos aprendido muchísimo. Muchísimas gracias, Catalina. Es un honor tener una autoridad aquí dialogando abiertamente y gracias por tus recomendaciones y apertura a contestar. Gracias, Diego, porque Diego representa a un clúster donde está qué porcentaje del crédito ecuatoriano. Sí, o sea, es súper importante, ¿no? Pero el 90% de las instituciones financieras del Ecuador y de instituciones que colaboran, así que realmente es muy relevante la invitación de Diego a colaborar con el clúster. Les invito a que se la tomen en serio. Aquí, como les decía, tenemos muchos docentes, estudiantes con mucha influencia a nivel nacional. Gracias al equipo y gracias Jens y Claudia. Realmente me quedo impresionado de lo que están haciendo. Más allá del modelo de negocios, nosotros nos hemos autodenominado como una escuela de negocios con propósito desde nuestro inicio. EDES es Escuela de Desarrollo Empresarial y Social. Pensamos que a través de la educación podemos potenciar el desarrollo empresarial para impactar en la sociedad. Eso es lo que nos ha movido desde el día uno y realmente es lo que tratamos de inculcar en nuestros estudiantes. Así que maravilloso poder tener un caso real de vida y de emprendimiento que demuestra que se puede emprender y que se puede tener este tipo de emprendimientos. Yo en lo personal he aprendido muchísimo y les deseo que sean y logren impactar en todas las vidas que ustedes se han propuesto. Yo les hacía muchas preguntas de educación porque además yo también me estoy lanzando a este mundo de emprendedor donde lo que me mueve es todo este tema de tener 2 millones de ninis ni estudian ni trabajan, donde tienes un 48% de desempleo y donde todavía tienes que mover la forma en que la educación impacta en las competencias y en las capacidades de la gente para crecer. Y en la medida en que la gente pueda crecer en ingresos, en capacidades, va a poder participar de mejor manera del crédito y va a poder ser más receptivo a los temas de educación. Entonces, finalmente, es una colaboración y también las universidades tenemos que reinventarnos, dejar de ser estos buques pesados y entender que la necesidad está ahí. Entonces hay que promover este tipo de emprendimientos. Que les vaya muy bien. Les agradezco por abrir su tiempo para estar aquí, a cada uno de ustedes y a todas las personas que nos han acompañado hasta el día de hoy. Muchísimas gracias y felicitaciones. Les agradecemos a todos los participantes y a los panelistas también y por supuesto a nuestro moderador Camilo Pinzón. Concluimos 2 días intensos de discusiones y aprendizaje. Queremos agradecerles a todos por colaborar y por hacer posible este foro empresarial.
Les recordamos que las conversaciones se pueden continuar en un espacio que abrimos inmediatamente en el espacio de networking y que estará acompañado por un café. Bienvenidos y bueno, muchísimas gracias. Buenas noches.